Hola, Oscar. Hola, Vic. Buenas tardes. Bien. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por traerme. Bueno, oye, vamos directo al grano. Vamos. Porque tengo muchas ganas. Venga. Y para ir al grano vamos a ir a lo básico, al grano pero básico. Vamos. eSports. ¿Qué es? Porque piensa que yo la última vez que cogí un mando de PlayStation era con FIFA, que todavía debía ser el 2010. FIFA 10. Y Bueno, ya está. Entonces, ha cambiado un poco, pero la esencia sigue siendo la misma. Vamos a ver. Los eSports son videojuegos competitivos. Es decir, competiciones que se basan en videojuegos. Es decir, tenemos el fútbol, ¿no? Que es un deporte, un juego, y puede ser un juego que tú lo juegas por pasarte, pues no sé, con tus amigos sin que sea nada competitivo, o puedes ir a un entorno, ya digamos ya, de competición, ¿no? Federaciones, equipos, jugadores, entrenadores, etcétera, ¿no? Pues con los videojuegos es lo mismo, ¿no? Es decir, mucha gente, o mejor dicho, casi todo el mundo juega en un entorno just for fun, o sea, ya por pasárselo bien. Pero entonces hay una pequeñísima porción de gente que es muy buena y que juegue en un ámbito competitivo. ¿Por qué? Porque son muy buenos. Entonces se han creado unas estructuras competitivas alrededor de aquí, donde tenemos ligas, donde tenemos equipos, donde tenemos... Y luego ya entraremos en tema de equipos, si queréis, pero es un entorno muy profesional. No es 100% profesional, pero puede ser muy profesional. Y luego está todo el mundo que les sigue. ¿Por qué? Porque son muy buenos. Es decir, al final, como digamos, se iría un poco haciendo la traslación al fútbol, ¿no? Quizás es lo más fácil de explicar. Es la gente no suele ir a ver más que a sus hijos cuando juegan en infantiles, alevines, etcétera, pero sí que va a los equipos, a los campos de primera división, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Tú juegas por pasártelo bien y ya está, pero cuando eres muy bueno la gente te sigue y te ve, ¿no? A veces te veo la cara, ¿no? Y a veces parece sorprendente, ¿no? Y dices, oye, para jugar a videojuegos ¿te pagan? No es que solo me paguen, sino es que tengo quizá un fisioterapeuta, vivo en una gaming house, que podría ser como pues eso, ¿no? Una casa donde están todo el equipo, tipo la Masía del Barça, por ejemplo, ajá, y donde tengo fisioterapeuta, tengo un chef, tengo psicólogos, etcétera, etcétera. Tengo nutricionistas que me obligan a comer bien, tengo entrenadores personales para hacer deporte físico, no solo en videojuegos. Con lo cual, es todo un mundo muy diferente a lo que creemos, y a veces suena a eso, ¿no? Que cuando no lo conoces suena a broma, pero tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Es decir, seguramente que en los años 50, si alguien le decía que yo quiero ser una estrella del rock, te decían, anda, que eso lo hacen los taraos, ¿no? Pues bueno, un poco puede ser eso lo mismo. De hecho, esta mañana, cuando le comenté a mi mujer que te iba a entrevistar y un poco le dije, y me dijo, pero ¿cómo que los siguen? ¿Cómo que siguen a gente que juega? Y yo es lo primero que pensé también, pero sí que es verdad que cuando estaba preparando la entrevista, hice el paralelismo con el fútbol y dije, pues mira, el fútbol no deja de ser un poco lo mismo. A mí me encanta jugar al fútbol, juego, pero también, ya cuando era más joven, me gustaba mucho mirarlo. Las dos no son incompatibles, ¿no? Y es exactamente lo que dices. Vas a ver gente que juega mucho mejor que tú. Exacto. Y entonces disfrutas mirándolos. Exacto. Aunque nos parezca, y seguramente por falta por ignorancia o por falta de práctica o por la edad que tenemos, el tema boomer, pues mira, tiene esto, nos parece alucinante. Cuando te paras a pensar, no lo es tanto. Y me imagino que, igual que el fútbol, el tema es que esto genera dinero, que al final es esto, cuando te pagan es porque generas pasta, ¿no? Así es, y no tiene más, ¿no? Sí, es verdad que hay un gap generacional y es obvio, ¿no? Pero porque es normal, es decir, probablemente los que empezamos a jugar a videojuegos, yo empecé a jugar desde que tenía, no sé, me acuerdo, como 4 o 5 años, yo ya jugaba a videojuegos, ¿no? En un Spectrum 48 y he ido avanzando. Pero sí que es verdad, es que muy probablemente en aquella época, o mejor dicho, cuando tienes 20 años, te desconectas, ¿vale? Porque al final es un entorno muy aislado y es un entorno, que tú estás tú solo, ¿no? Y cuando tienes 16, 17 años, lo que quieres es salir, ¿no? Sales, entonces tienes un entorno mucho más social y entonces te desconectas bastante de los videojuegos. Puedes seguir jugando a videojuegos, pero no es aquello de pasar horas, ¿no? Porque tienes alternativas que ahora con esas son más atractivas. Y nos desconectamos. Claro, ¿qué pasa? Yo, digamos, he vuelto por un tema profesional, pero yo entiendo que todo el mundo de mi generación, como tú,
claro, no habéis vuelto al videojuego, ¿no? Es decir, pues eso, desde el FIFA 10 no vuelves a jugar, ¿no? Desde AD ya o 12 años, ¿no? Claro, es que ha cambiado mucho, ¿no? Y en tronco a lo que me dices, es que, claro, es que generan dinero, generan negocio, ¿no? Es decir, aparte de que sí que es verdad que te tiene que gustar, es decir, esto para nada puede ser, no, ¿tú qué quieres? No, yo quiero ser jugador de eSports aunque odio los videojuegos, no, eso es inviable, ¿no? Te tiene que gustar. Pero esto, entonces, ¿por qué decía lo del tema social? Pues porque ahora sí que hay una parte social de que los videojuegos que no había antes. Antes tú consumías tus videojuegos tú solo. Ahora puedes jugar con tu primo que vive a 10.000 kilómetros en otro continente, o puedes jugar con tu primo que vive una calle más para abajo, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay un fenómeno social que funciona a través de los videojuegos, es un nexo común. Yo me acuerdo de un amigo que tengo que me dice, pues es que gracias al Fortnite mis hijos siguen en contacto con sus primos en España, porque si no ya la habrían perdido, ¿vale? Es su forma de eso. Entonces, claro, ese entorno social lo que te da son audiencias. Esas audiencias al final es la forma en que las marcas conectan con estos públicos y que hay, por eso hay pues patrocinios, publicidad, lo que veamos, negocio alrededor, pues porque empiezan a tener una masa crítica de gente que les gusta lo que hacen y reconocen a otros jugadores que son mejores que ellos a verlo. Y entonces, claro, el gran cambio ha sido Internet de banda ancha y plataformas. Claro, aquí la reina es Twitch, ¿no? Sí. ¿Qué hay? ¿Twitch, YouTube o Twitch y...? Twitch es básicamente el todo, ¿eh? Es decir, depende, ¿eh? Quizá en América Latina sí que puedes encontrar más Facebook Gaming, digamos, en Asia sí que es todo otra película, pero en general en todo el mundo occidental es Twitch, porque Twitch se ha especializado en el directo. Es decir, YouTube se entiende como sitios de video on demand donde tú vas a verlo y donde puedes encontrar eSports, donde puedes encontrar videojuegos, donde puedes encontrar de todo, pero también puedes encontrar eSports, pero lo ves en diferido. Entonces, claro, la gracia de los eSports, como del deporte convencional, es verlo en directo. Es que estamos hablando de esto, en directo. Claro. Si eres un partido de fútbol, para que, claro, que yo te entienda, exacto, es un partido de fútbol. Puedo verlo en directo, que tiene su gracia, claro. y pues en diferido tiene que haber sido muy bueno el partido. Exacto. O tienes que ser muy fan, o tiene que haber pasado algo, pero en general cuando ya sabes el resultado pierdes mucho interés en verlo. Y pues es un poco lo mismo. Oye, y entonces hay otra cosa. ¿Hay también estadios? Es decir, ¿los van a ver físicamente? Hay. No los va a ver, los hay. Ahora, actualmente son estadios de formatos pequeños, es decir, que no pasa de, pues no sé, depende, ¿no? Pues yo he estado uno desde Las Vegas, ¿no? Donde tienes un espacio de unos 200, 300 personas no más, muy a uno en Barcelona. Es decir, no hay que ir, no todo está en Estados Unidos o en Asia, sino que en Barcelona hay. Y hay pues de formatos esos, pues de 50 a 100 personas, incluso hasta 200, 300 se pueden estirar. Pero se han llegado a hacer competiciones en el Madison Square Garden, ¿no? Con toda la capacidad que tiene, en el estadio de los Golden State Warriors o en eventos grandes pues por ejemplo, que esto no es eSports y también es una cosa que comentamos, ¿no? Hay un boom de los eSports, sin duda, pero también hay un boom de los videojuegos. Y por eso yo decía, ¿no es lo mismo? Es lo mismo, pero no es igual, como decía el chiste. Es decir, todos los eSports son videojuegos, ¿vale? Okay. Porque todos los eSports son videojuegos competitivos, ¿vale? Pero no todos los videojuegos son eSports, porque hay videojuegos que no son competitivos, ¿vale? Pues, por ejemplo, Fortnite. Por ejemplo, Fortnite, ha habido alguna competición, pero realmente no se entiende cómo es un eSport porque es un videojuego y es difícil que sea un eSport. Puede serlo, ¿eh? Al final se puede hacer una competición de prácticamente de Tetris, podríamos hacer una competición y podría ser un eSport. Lo que es que no hay, ahora mismo Tetris no se conoce, no se cuenta como un eSport debido a que no hay una estructura competitiva. Es decir, no hay un calendario regular, no hay unos clubes, no hay unos equipos, no hay unas ligas, torneos que se dedican, pero se podría hacer. Pero, por ejemplo, el que muchos padres conocerán como Roblox o Fortnite o Minecraft no son eSports. ¿Se podría hacer alguna cosa con...? Se podría hacer, pero en general no lo son. Pero generan mucho contenido. De hecho,
el 80% del contenido que hay en Twitch no es competitivo, son videojuegos. Es un streamer, es decir, un influencer, una persona que tiene gracia o que conecta con su público, que explica su vida o cómo está jugando, lo que sea, a través de un videojuego. Y puede ser un videojuego competitivo o puede ser un videojuego de cartas, ¿vale? De, no sé, del Trivial Pursuit, si queremos, ¿vale? Entonces, ahí es lo que hay. ¿Y por qué os decía esto? Pues porque muchos de los eventos que también seguramente llegan al media tradicional son sobre videojuegos o son sobre el mundo de los videojuegos. Y me explico el porqué. En junio se hizo una velada de boxeo en el Palau Olímpic de Badalona con 3.000 personas sold out y con 1 millón de personas en streaming. Más o menos, seguramente fueron más, pero bueno, se llegaron a 1 millón. Y no era el boxeo lo que era importante, era que todo era la comunidad de los videojuegos. Eran influencers que se peleaban, pero se peleaban en un sentido deportivo, con boxeo, con reglas y con árbitros y con buen rollo. Que estaban ahí, etcétera, etcétera. Y eso no son ni esports, ni incluso ni videojuegos, porque era boxeo claro. Real, ¿vale? Físico, digamos. Es el que eran influencers, bueno, gente de los que juegan y tienen millones de seguidores exacto. Y tal, que se pusieron en un ring exacto. A pelear, a hacer boxeo. No, boxeo de verdad, y alguno se fue con la cara marcada. ¿Hubo algún KO? Sí, creo, sí, creo no técnico, pero creo que algún KO por puntos sí. Incluso Bustamante, el cantante, estaba ahí. Y hubo alguna buena pelea de chicas, sobre todo, que pelearon muy, muy bien. Pero quiero decir, eso al final no son ni videojuegos ni son esports. Son el mundo de los videojuegos, ¿no? Claro, se ha creado todo una esfera, un universo y tal, que incluso genera contenido y genera pues, momentos así fuera de lo que es el inicio de esto, la base, ¿no? Nadie está jugando a los videojuegos, nadie mira o castea, ¿no? Como dicen, que cuando comentas algo que están jugando, ya ves que bien has hecho los deberes, ¿eh? Bueno. ¿Y a quién se le ocurre montar esto? Pues a Ibai, que no sé si lo conocéis. Bueno, he hecho deberes. Yo sí, pero explícanos quién es. Ibai es era un chico que le gustaban los videojuegos, ¿vale? Y él entonces lo llamaron para ser caster de la LVP. La LVP es la Liga de Videojuegos Profesional. Sí, vamos a tener que ir poniendo ahí definición, glosario a los anglicismos. Porque... Venga, vamos. Entonces, el caster es el que retransmite las partidas de videojuegos, ¿no? En este caso. ¿Y las comenta? Y las comenta, sí. Entonces, ¿es un comentarista del partido? Manolo Lama, vamos, por decir algo. Okay. Del eso. Y entonces era un chico que tenía mucha gracia y que conectaba muy bien con el público, ¿no? Y entonces, poco a poco, bueno, pues él fue dejando ese mundo y creando su propia forma de ver las cosas, ¿no? Entonces es una persona pues, que tiene muchísimo éxito en Twitch, que tiene mucho éxito en redes sociales, que la gente lo sigue y tiene un magnetismo especial. Bueno, entonces él se ha asociado con Gerard Piqué, con el futbolista del Barça, y han creado un proyecto conjunto que tiene muchas vertientes, y una es esta, ¿no? Que es una velada de boxeo. Pero es que en medio ha hecho otras, y esta es una cosa que me gusta explicar, que es un mundial de globos. Un mundial de globos, ya suena broma, y esto es muy freak, pero para que veamos un poco de la importancia de que el videojuego ya no es solo un entretenimiento, sino que va un poquito más allá. El mundial de videojuegos, para hacerlo corto, es... un día estaban Piqué y Ibai viendo... El mundial de globos, no de videojuegos. El mundial de globos. De globos. Un globo de toda la vida de los niños, ¿no? De los que hinchas. De los que hinchas. Que no podía tocar el suelo. Vio unos chicos americanos que jugaban a eso, a que el globo no podía tocar. Y era un vídeo de YouTube. Y los dos dijeron, vamos a montar un mundial de globos. Venga, pues lo montaron, ¿no? En muy poco tiempo lo montaron. Entonces hicieron un mundial donde... había como 1 o 2 que representaban a cada país, ¿no? Pero mundial lo hicieron en Salou, en PorAventura, y vino gente de casi todo el mundo. Entonces se dedicaron a eso. Entonces el globo no podía tocar el suelo y ganó uno. Y ganó el representante de Perú, que encima además el presidente de la República de Perú le escribió un Twitter para felicitarlo. Sí, bueno. Bueno, entonces... Es lo mismo, entonces eso no es un videojuego, no es un eSport. Pero ¿por qué lo comento? Pues porque
Una semana después, en la ESPN, Charles Barkley, Shaquille O'Neal y en un programa de baloncesto se pusieron a jugar al globo porque habían visto lo de Ibai. Cuidado, pobre globo. Porque Sí, con estos dos... sí, exacto. Sí, o pobre suelo, cuando caen. Pero para mí, para eso es a lo que vengo, ¿no? Es decir, al final estamos acostumbrados a que las tendencias vienen de Estados Unidos o de Asia, ¿no? Y de aquí las recogemos. Y aquí es diferente. Es decir, al final un español ha creado un concepto, ¿vale? Es verdad que era de unos americanos, pero es verdad que quien lo ha hecho grande y lo ha hecho potente. Ha creado un concepto y que están hablando de él Shaquille O'Neal o Charles Barkley, ¿no? Dos grandes estrellas de la NBA, ¿no? Entonces, ¿por qué queremos decir? Al final, los videojuegos y los eSports trascienden un poco al propio sector del videojuego, es decir, va mucho más allá, ¿no? Es decir, los artistas, los cantantes quieren estar en el territorio de los videojuegos, quieren estar con gente de videojuegos, ¿no? En esta velada de Ibai de boxeo que decíamos, pues habían, pues esto, ¿no? Bizarrap, que ahora es súper famoso, ¿no? Con Quevedo, etcétera, y estaban ahí y fueron a actuar, y por lo poco que yo sé, entiendo que fueron a actuar gratis, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque quieren estar en el territorio de videojuegos. Es decir, ya el territorio de los videojuegos, igual que en mi época, era... No sé si coincides tú conmigo, que también era para freaks, para nerds, Tanto, ¿no? sí. Era el que a este nivel, claro. No tenía mucho recorrido social, estaba claro. Ahora se ha convertido en justo lo contrario, ¿no? Ya no es que sea plenamente aceptado, sino que todo el mundo quiere acercarse a ello, ¿no? Y nosotros lo vemos con compañías o con grandes compañías que quieren acercarse porque entienden que esto ya no son los gorditos frikis encerrados en su sótano que solo comen pizza que la gente cree, ¿no? Que saben que es mucho más allá. Y entonces, esto ahora que comentas esto, tú te dedicas, no te hemos presentado, pero ya tenemos tiempo, te dedicas justamente a, bueno, me vas a explicar tú mejor que yo, pero a una agencia de marketing dentro de este mundo de los esports. Y entiendo que ya tienes algunos casos de éxito tal, de grandes empresas. ¿Cómo se acerca a esto? ¿Qué tienen que hacer pues yo qué sé, una gran empresa que quiere relacionarse con esto? Contratarnos. No, para empezar, el primer paso es este. No, fuera coña. No, primero, sobre todo, tienen que entender que tienen que venir aquí desde una mirada, digamos, limpia. Es decir, todos entendemos que las compañías están aquí para llegar a las audiencias. No les gustan los videojuegos, como tampoco les gusta el fútbol o la música. Es decir, las compañías son lo que son, ¿no? Evidentemente, y tienen unos intereses. Lo que pasa es que lo que sí que es verdad que se le pide es que no sean súper instrumentales, no sean súper tácticos. Es decir, no vayan a hacer una campaña de promoción y volver porque no les va a servir de nada, ¿no? Es decir, tienen que entender que esto es parte de una cultura urbana que llega mucho tiempo funcionando, que va para arriba, que cada vez tiene más gente que la reconoce como su factor de ocio primario y se tienen que tomar en serio, ¿vale? Dicho esto, hay millones de posibilidades para hacerlo, ¿no? Nosotros... Espera un poco, porque ahora que dices esto, me imagino que tiene que ver con el perfil de la audiencia, porque generación Z, millennials y tal, son muy reacios. Es decir, hay como una dicotomía, hay una cosa muy rara, que cuelgan todo en redes, pero son reacios a la publicidad directa. Oye, no me invadas mi espacio, que es privado, aunque lo vean millones de personas, pero no quiero que una marca lo invada, ¿no? Un poco va por ahí, ¿no? Lo que comentas de absolutamente bien leído. Sí, es así. Es decir, nosotros sí, cada mes hacemos focus group con grupos de gamers, ¿no? Para entender cosas, ¿no? Pues tendencias, pensamientos, sensaciones, etc. Y siempre una de las preguntas clásicas es, ¿a vosotros os gustan las marcas? Y ellos siempre es, sí, claro. Es decir, no, o sea, no somos tontos, ya sabemos que las marcas están aquí para vendernos y nos parece muy bien. ¿Por qué? Porque si hay marcas, apoyan a nuestro entretenimiento. Y eso es bueno para nosotros, ¿vale? Porque hay más contenido, hay más torneos, hay lo que sea. Pero lo que pedimos a las marcas es que se lo tomen en serio. Que no pongan el logo en la camiseta o me das una promoción con un descuento para ir a no sé dónde
porque eso a mí no me motiva. Véndemelo bien, ¿vale? Lo que ellos le piden al final un poco la esencia es véndemelo bien y yo te compro. Y nosotros lo hemos visto, ¿no? Como haciéndolo bien las cosas funcionan. Y hemos visto también como haciéndolo mal las cosas no funcionan para nada. Pues dame ejemplos. Venga, va, pues mira, por ejemplo, nosotros en 2021, parece que cuando dices eso parece que vaya a hablar mucho. No, pero es que en este sector se da una cosa que todo pasa muy rápido, ¿no? Desde que creamos la agencia en 2016, parece que ya han pasado 6 décadas, ya han pasado 6 años, pero es verdad que, de hecho se dice que en los esports se cuentan los años como los perros, ¿eh? Por cada por año 7. Sí, por 7. Pero bueno, no, en 2021 lanzamos con HBO la nueva edición de Rick and Morty, ¿vale? Que es una serie de HBO, y entonces lo lanzamos a través de los videojuegos, es decir, utilizamos un equipo para lanzarla. Cuando dices un equipo, es como a nivel de fútbol, pues usamos el Barça, el Madrid, Sí, un equipo de esto, un equipo de gamers, ¿no? Exacto, Vale. con Team Heretics, que es un equipo pues, el más grande de España, ¿no? Y que acaba de pagar 30 millones de euros por tener una franquicia en una liga. Para que veamos las cifras, ¿eh? Que no son los 3 niños en eso ya ha chándal. cambiado ya. Sí. Lo de Stranger Things, no. También se da, pero sí que es verdad que estos han conseguido pagar 30 millones de euros y a una liga franquiciada para poder jugar. Bueno, entonces lo lanzamos con ellos y funcionó muy bien. ¿Vale? Y este año... ¿Pero qué fue? Vale, ¿Cómo se lanza Vale, esto? pues mira, pues por ejemplo, ellos, bueno, evidentemente hay que entender que estamos hablando de cultura urbana, ¿no? No solo videojuegos, sino que hay más cosas alrededor. Es decir, no es puramente un equipo de videojuegos que solo juega videojuegos, sino que tienen un rapero en su staff, tenían un rapero en su staff, tienen, etcétera, lo que decía, ¿no? Pues el rapero Chuti creó una banda sonora para el lanzamiento, ¿vale? Entonces, bueno, hacía un rap con eso. A los microinfluencers les enviamos regalos para que hablaran de ello. Y se hizo una colaboración conjunta de Gref, que es uno de los fundadores que es uno de los mayores influencers de habla hispana, lo mencionó, etcétera, ¿no? Se hizo toda una campaña de foco ahí, con lo cual entendemos que toda la comunidad gamer de España, también de Latinoamérica, sabía que se iba a lanzar Rick and Morty, ¿no? Entonces, ¿y eso qué hace? Pues que... Y como se lanzaba exclusiva en HBO, pues probablemente se sacaron muchas suscripciones nuevas. ¿Cómo lo para el mides lanzamiento. esto? ¿Se puede medir? Eso lo pueden medir ellos. Nosotros no, claro. Evidentemente, solo la compañía. Y no nos pueden dar datos. Compañía americana, súper estricta en datos y tal, totalmente respetable. Lo que sí que está claro es que hemos repetido este verano con el lanzamiento de la precuela de Juego de Tronos. Mal no habrá ido. Mal no habrá ido. Y ahí, pues... lo mismo, ¿no? Muy contentos ellos, es decir, les ha funcionado muy, muy bien, o sea, por lo que sabemos, a nivel de nuestro trabajo impacto. Esta vez hemos cambiado la estrategia, lo hemos hecho con la liga, etcétera, etcétera, bueno, con varias cosas para adaptarlo un poco el mensaje, ¿no? Hemos utilizado League of Legends, que es un videojuego que hay dragones, con lo cual lo teníamos ahí muy fácil, lo teníamos en agosto, era muy bien, ¿no? Entonces lo hemos hecho con la LVP y en este caso, bueno, pues también, ¿no? Lo mismo ha funcionado. Entonces es una forma de llegar a un público que de otra forma es muy difícil llegar. Yo no digo que sea los esports y los videojuegos sea la única forma de llegar a este público, pero... ¿De qué público hablamos ahí? ¿El target vuestro para esto cuál es? No es único, es decir, es como si dijéramos, ¿cuál es el target del deporte? Y dices, ostras, es que el del boxeo es muy diferente que el que juega polo, ¿no? Evidentemente. Pero sí es verdad que podemos sacar un target, ¿no? Pues eso, que es de 18 a 30 años, más o menos. El de videojuegos está bastante bien balanceado entre hombre y mujer, es decir, 50-50 prácticamente. ¿Sí? En los esports sí que es más hombre que mujer, es verdad, sí que se produce ¿Mucho eso. más? ¿O? No, igual es un 65-35, ¿no? Bastante equilibrado. No sé si lo tengo bien, pero me parece que yo leí por ahí que España era el país de Europa donde más representadas eran las mujeres en esto. Sí, es verdad. Sí, no, hay bastante. España en general está bastante avanzado a nivel de eSport respecto a todo el mundo, y con lo cual eso es una buena noticia. Y sí, en ese caso es verdad que aunque haya trabajo por hacer para que haya pues mucha más presencia femenina, que eso es bueno para todos, para el sector, pero bueno, no nos podemos quejar, es decir, no hay, el trabajo ya no está hecho, pero no podemos sentir. Entonces, con lo cual ahí podemos hablar de un 70-30
30, 65-35 en hombres. Y depende de cada juego. Es decir, no es lo mismo un shooter, es decir, un videojuego de disparos, que un videojuego de estrategia. No es lo mismo un videojuego de deporte que un videojuego colaborativo, ¿no? Entonces ahí va variando. Pero sí que es verdad que en general tenemos eso. Y a nivel de socioeconómico está un poco por encima de las medias, por edades. Lo cual es un caramelito para las marcas. Claro, es un caramelito para las marcas. Y les ha costado, porque cuando empezamos en 2016 nos miraban en plan de, bueno, estos frikis a ver cuándo se van de aquí. Pero ahora ya parece que ya lo han entendido, ¿no? La constelación de marcas que hay ahora es increíble comparado con hace solo 6 años. Hace solo 6 años prácticamente estaban las marcas, lo que se llama endémicas, es decir, pues marcas de ordenadores, de periféricos, de telcos, etc. Y ahora pues encontramos marcas pues desde Louis Vuitton a BMW o Mercedes, ¿no? Y por el medio bancos, gran consumo, aseguradoras, ropa, etcétera, ¿no? Porque han entendido que esto ya no es un nicho, sino que esto es el mainstream y que ahí tienen que estar. Y es lo que dices tú, ¿no? No es como el fútbol que le pones en la camiseta el logo y ya está y pagas millones. Ahí sí que el propio sector, el propio microcosmo, bueno, que ya no es tan micro, requiere que, oye, móntame algo con cara y ojos para que yo te pueda promocionar, ¿no? Claro. No solo un logo. Claro. Sí, no, eso lo hemos visto, ¿eh? No voy a decir marcas, pero sí que marcas que seguramente no era con mala intención, simplemente se han dejado mal asesorar o lo que fuera, desconocimiento de lo que fuera, solo han puesto el logo en la camiseta y o se por han creído costumbre. Que ya está, ya con eso ya hacemos. Sacamos muchas impresiones en el media value que me pasa la agencia, estoy contento, pero luego a la gente le preguntas, oye, ¿cómo es aquella marca que estaba en este equipo? Ostras, no me acuerdo ahora, tal. No hay nada que tal. Entonces esa es una de las ventajas, ¿no? Es decir, trabajar ahí haciendo activaciones sobre todo entendiendo bien a la comunidad. Si tú entiendes bien a la comunidad, entiendes realmente lo que quieren y le aportas valor, seguramente es una marca que no abandones los esports, como hay ejemplos a patadas de marcas que han llegado y se han quedado. Y creo que habéis hecho algo con Chupa Chups, ¿puede ser? No hace mucho. Sí. ¿Nos puedes contar? Sí, mira, pues pues evidentemente Chupa Chups se daba cuenta que funcionaba muy bien en un target muy infantil, ¿no? Y después que funcionaba otra vez con mamás, papás, ¿no? ¿Vale? Pero seguía siendo el target infantil, ¿no? Se daban cuenta. Y era un poco lo que también nos pasó con Fumbella, un poco este ejemplo, ¿no? Pero en el medio se dan cuenta que estaban... Hay un gap ahí que... no había ahí nada. Entonces dijeron, hombre, los esports y los videojuegos puede ser una estrategia, ¿no? para llegar a ellos, ¿no? Y nada, pues por ejemplo, con Fumbella estuvimos trabajando en ediciones de botellas con equipos de eSports durante 2 años y nos fue muy bien. Y con Chupa Chups empezamos en plena pandemia, que era como una apuesta súper valiente por parte de Chupa Chups, que hay que hacer un chapó a todo el equipo de Chupa Chups, especialmente a Jordi, que era su brand manager, que en plena pandemia, cuando lo fácil, o sea, en plena pandemia era... O sea, esto lo teníamos como cerrado en tipo enero, febrero del 20. Era como sí, vale, tal. Y bueno, lockdown, ¿no? Locura máxima. Y claro, lo fácil hubiera sido para ellos es decir, bueno, lo paramos todo porque... Lo que hicieron todas las marcas en general con el marketing. Claro, dijo, no, continuamos, apostamos por esto y tal. Y desde el 20 hasta ahora continúan. Y ya no solo en España, ¿no? Sino también Chupa Chups en Reino Unido, Chupa Chups en Francia, Chupa Chups en Rusia. Siguen haciendo cosas con eSports. ¿Y qué hacen? ¿Qué habéis hecho aquí? Pues aquí, por ejemplo, patrocinamos a un equipo, Giants, que es uno de los mejores equipos que hay en España a nivel competitivo y que engancha muy bien en valores con la marca, ¿no? Y eso también es importante, ¿no? Igual que decía que lo que ponía el ejemplo antes, ¿no? Rick and Morty es una serie que para el que la haya visto es muy transgresora, va al límite, ¿no? Siempre. Entonces necesitábamos un equipo parecido, ¿no? Y Team Heretics era eso, ¿no? Un equipo transgresor que va al límite. Por el nombre ya. Ya. Bueno, y tendrías que ver más cosas, ¿no? Entonces, bueno, pero está bien, ¿no? Es decir, tiene que haber cada uno tiene su posicionamiento. En cambio, Giants es mucho más, no diría familiar, pero mucho más tranquilo, etcétera, ¿no? Que evidentemente es un equipo divertido, etcétera, pero que no es ese equipo que va al límite y que hace dobles sentidos constantemente, ¿no? Entonces,
con ellos pues vimos que enganchaba a nivel de valores, que enganchaba a nivel de, pues, de métricas esperadas, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces nosotros desde el 2020 les gestionamos un poco la coordinación entre los dos, porque Chupa Chups entendió que no se trata del logo, se trata de hacer muchas cosas, de hacer torneos, de hacer challenge para la comunidad, de entregar latas de Giants, de Chupa Chups, etcétera, 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 y todo eso se necesita mucho trabajo que viene de las compañías, normalmente no pueden absorber porque es una cosa on top de lo que ya tienen. ¿Cómo llegas a esto tú, de los esports? Ya me consta, ya me has dicho que a los 4 años jugaba a videojuegos, Claro. pero claro, ¿ha sido de siempre? ¿Siempre has soñado esto? Me imagino. No. De hecho, como dije, ¿no? En la universidad desconecté, ¿no? Y seguía jugando a videojuegos, pero no me estaba dando cuenta realmente de lo que estaba pasando en el mundo de los videojuegos, ¿no? Empiezas tu vida laboral, ¿no? Entonces yo creé una agencia de BTL, de Below the Line, de marketing no tradicional. Y pues, no sé, trabajamos para marcas, pues, no sé, pues de Desigual a Pepe Jeans, a Heineken y tipo de estas marcas, ¿no? Y trabajamos mucho para Bimbo, ¿no? Y Bimbo estaba lanzando un producto para gente muy joven y nos pedía cosas nuevas, ¿no? Y trabajando ahí pensamos, bueno, hacer un brainstorming es el gaming, ¿no? Y dije, ostras, el gaming, es verdad, claro. Entonces se me encendió la bombilla. El momento de eureka. El momento de ¡pap! Y nada, pues entonces, ¿no? Y Bimbo, pues muy valiente, nos aprobó el plan y hicimos una activación en un evento de gaming, ¿no? Allá, no sé, creo que era el 2014, 2015 o algo así. Y fui yo. Y me fui allí pensando, bueno, a ver qué me encuentro. ¿Vale? Claro, porque claro, yo tenía esa idea, ¿no? Pues de mi época, ¿no? Que cuando jugabas eran perdón, pero los marginados, ¿no? Éramos los marginados los que jugábamos a videojuegos. A ver qué me encuentro. Y cuando llegué, pues me encontré un ambiente muy, muy agradable. Es decir, gente muy joven, obviamente, pero no era el friki que teníamos todos en la idea, ¿no? Era pues, chavales absolutamente normales. Es verdad que muchos más chicos que chicas. No es que los otros no lo sean. No, pero quiero decir que todo el mundo tiene esa visión, ¿no? Sí, de tal, muy... Y eso, en el nivel del marketing, es muy injusto, pero es verdad, las marcas no se quieren relacionar con esto, ¿no? Con el que es tipo de marcas, cierto, ¿no? tipo de estereotipos. Exacto, ¿no? Entonces me encontré con eso y dije, wow, esto es increíble. Además, un ambiente muy sano. Además, yo venía de hacer mucha noche, ¿no? Con marcas de alcohol, etcétera, ¿no? Y es otro tipo de ambiente. Y me encontré con esto y dije, ostras, esto es muy potente para las marcas. Pero ya no solo para la marca para la que trabajo ahora, sino que pues aquí funciona cualquiera. No me imaginaba, eso sí, Louis Vuitton o Mercedes o el Banco Santander. Eso es verdad que no me lo imaginaba, pero yo veía todo el gran consumo, marcas de moda, etcétera, lo veía ahí muy, muy fácil de integrar. Pero también me di cuenta que era complejo. Es decir, había que manejar muchas palancas, ¿no? Desde qué videojuegos funcionan, qué no videojuegos funcionan, qué influencers funcionan o no funcionan, cuál es el calendario, qué es esto de la competición, porque hay una competición, etcétera, etcétera. Todo esto era como demasiado complicado, ¿no? Entonces, las marcas necesitan algo sencillo. Es decir, necesitas un expertise para esto que es brutal, que las marcas no lo pueden tener. Exacto, ¿no? Entonces dijimos, vale, ¿y hay alguna agencia de marketing que haga esto? Y no había nada. Había alguna agencia de marketing, pero que trabajaba para las marcas del sector, es decir, para el publisher, para el propietario del videojuego, para la liga, para un equipo incluso, pero no había para marcas tradicionales. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a crear nuestra propia agencia, ¿no? Y ahí empezó Play the Game como una agencia para ayudar a los departamentos de marketing de las marcas tradicionales a entrar en este territorio de forma fiable y sobre todo a poder operarlo en el tiempo, que también es otra de las complicaciones, ¿no? Tú puedes entrar, lo que hablábamos antes de la marca, ¿no? Yo pongo el logo en la camiseta y ya está, y ya está. Bueno, está bien, pero necesitas continuar. Claro, necesitas continuar. Y ahora, ¿tu tiempo a qué lo dedicas más? Porque supongo que sigues teniendo la primera agencia. ¿Tienes esta? ¿A cuánto estás más en esta nueva? ¿O cómo? La primera agencia prácticamente funciona sola. Es decir, qué bonito esto. Qué bonito, ha quedado bien. También es verdad que no funciona mucho, así que también... No, bueno, tengo una socia que ya bueno, va tirando. Es verdad que no es su negocio principal, con lo cual, bueno, vamos haciendo alguna cosa, pero es un sector que los conocéis, que el BTL es una batalla, la batalla es increíble y no sé hasta qué punto vale la pena dedicarle mucho tiempo, pero seguís
seguimos haciendo algunas acciones y algunas acciones muy, muy divertidas. Después Play the Game prácticamente me absorbe, yo te diría, el 80% de mi tiempo laboral, que le dedico a todo, ¿no? Al final tengo todas las responsabilidades y todo lo que hay. Y después lo que sí que le estoy dedicando otro tendría que decir un 20, pero en verdad creo que es más, porque si no suma. Pero sí, es muchísimo tiempo que le dedico a toda la nueva vertiente de Web3 que le estamos dedicando a la compañía, que creemos que es un paso esencial que hay que dar. Que también un poco nos pasó como los videojuegos, ¿no? Igual que los videojuegos empezamos en 2016, empezamos quizá un poco pronto, en Web3 también empezamos hace 1 año, 2 años, sí, a principios del 21, a ver que estaba pasando algo, ¿no? Y empezamos a pensarlo, ¿no? También nos vimos igual, ¿no? Cuando fuimos con alguna marca a verlos y hablamos de una cosa que se llama metaverso, NFTs y tal, nos miraban como, ¿pero qué dicen estos? Explícanos el Web3. El Web3, wow. Bueno, explícanos. Venga, short. A ver, Web3 al final es un concepto, ¿no? De la nueva evolución que hay del mundo digital. Se voy a dar una definición muy, muy pobre, pero es que realmente todavía no hay nadie que lo define, ¿no? Es como una evolución, pero no es una evolución sin más. No es una evolución tecnológica sin más, de que sea más potente porque hay 5G o porque hay cloud computing, etcétera, o edge computing, sino es un cambio de mentalidad. Es decir, el blockchain lo que ofrece al final es la propiedad, que el usuario pueda tener la propiedad ya no solo de sus datos, sino del tiempo que está invirtiendo. Si el Web3 lo asocias 100% al blockchain. Yo sí, no todo. Es verdad que hay partes que no tienen por qué funcionar con blockchain, pero yo sí que lo denomino todo un poco que va todo en el mismo saco, aunque no es lo mismo, porque al final el gran cambio te lo ofrece el blockchain, ¿no? Por toda la tecnología que supone, ¿no? El concepto filosófico también. Entonces, ¿qué podemos encontrar en Web3? Bueno, podemos encontrar millones de cosas y seguramente me dejé cosas y alguien que lo escuche dirá, se ha dejado esto. Es que yo no soy un experto. Esto es un segue, como dirían los americanos. Exacto. Es solo ahora, porque ya lo mencionas y lo tengo que sacar, exacto, pero no es Pero vamos ahí. ¿Qué podemos encontrar? NFTs, juegos de Play to Earn, metaverso, etcétera. Toda la parte de realidad aumentada y realidad virtual también, pero sobre todo a mí me parece fascinante lo que va a venir con la realidad aumentada, que eso sí que da para otro programa, que si quieres... Ya volverás. Ya es que tienes material, ya te lo dije en la preparación, que ya no se nos va a acabar nunca esto. No, tenemos. Y ahí hay un cambio increíble. Es decir, es un cambio muy parecido. Algunos dicen, yo creo que exagerados, que es la nueva revolución industrial. Otros que es más la nueva web, cuando empezó Internet, en la web 1. Yo creo que es más un algo intermedio. Es probablemente no sea ni tan grande ni tan pequeño como una web. Es decir, mira que la web fue algo increíble. Pues esto que yo creo que puede ser más. Entonces, le dedico aproximadamente, para hacer unos números, un 20% en proyectos que estamos ya trabajando en la agencia en Web3, en metaverso, en NFTs, etcétera, o en blockchain, con varios clientes que ya estamos, o en planificar un poco hacia dónde podemos ir en la agencia en toda esta nueva vertical. Y mirando al futuro en la agencia, ya que estás tocando justamente todos estos palos que crecen mucho todos, ¿cómo lo ves de aquí 3 años? A nivel de tu tiempo, sí. Por ejemplo, ¿el eSports habrá bajado mucho porque los otros habrán subido? ¿O quién será el rey? Yo creo que a nivel de negocio, los eSports para nosotros y para la mayoría van a continuar siendo pequeños, importantes pero pequeños. Ahora básicamente es mucho más grande todo lo que nos aporta los videojuegos que los eSports. Es verdad que los eSports tiene mucha más nombre, ¿no? Es decir, todo el mundo... Los eSports es un concepto hot, es un concepto que reúne audiencias en un momento, pero es verdad que no es tan fácil monetizar como parece. Y los videojuegos es algo mucho más grande. ¿Vale? Es decir, pero bastante más grande. Entonces, los videojuegos... tal. De aquí 3 años, probablemente toda la parte de Web3 haya crecido muchísimo, pero continúo siendo optimista con la parte de eSports / videojuegos en que sea un aporte importantísimo, ¿no? Porque hay mucha gente que le está costando y le va a costar dar el paso a Web3 por todas las fricciones que hay,
pero que sin duda, poco a poco va a ir aumentando y va a aumentar exponencialmente, y cuando haya, según noticias de estos grandes hitos tipo Apple lanza o el banco X te permite pagar con cripto y tal, todo esto va a hacer cambiar y que va a hacer que mucha gente por fuerza entre poco a poco ahí, y evidentemente donde está la gente, está la audiencia, están las marcas. Porque tú ves esto factible, que en breve, pues, bueno, hay un país, me parece El Salvador, ¿no? Sí, El Salvador. Que puso como moneda Sí, nacional el el Bitcoin. sí. No quizás en el mejor momento, Ya, bueno. pero tú lo ves claro esto a corto, medio plazo, que se democratice el uso de Bitcoin o de otra moneda virtual. Bueno, Sí, sin duda, token. no, sin duda, ¿eh? Es decir, al final creo que no hay vuelta atrás. Es decir, eso sin duda es mucho más eficiente para según qué cosas, para otras no, pero para unas son mucho más eficientes, y creo que no hay vuelta atrás. Y sobre todo, podía pensar, no, como filosóficamente no hay vuelta atrás porque es mucho más eficiente, pero es que todos los bancos, todas las grandes tech están empujando para ir para allá. Unos más, unos menos, unos de forma más aparente, otros de forma menos aparente, pero todos. O sea, es decir, todos los grandes bancos están montando estructuras para responder a los desafíos del blockchain y de las criptomonedas, Y aunque digan lo contrario. con qué objetivo, no lanzando su moneda, sino No, ser compatible con la que claro, existen. no. Es decir, para ellos les da igual operar en dólares que en euros, que en Bitcoin o que en lo que sea. Simplemente lo que pasa es que es verdad que hay un tema de regulación, y que evidentemente un banco no es mi compañía, que yo soy mucho más flexible. Ellos evidentemente necesitan un tema de regulación, ¿no? Pero la regulación llegará. Será buena, será mala para el sector, lo que sea, pero llegará, y es de aquí poco empezaremos a ver muchas cosas relacionadas con el blockchain en la vida, digamos, pública normal, como le queramos llamar, y cosas que no nos vamos a dar cuenta que tienen blockchain y que ya están funcionando con blockchain y que no nos estamos dando cuenta. ¿Algún ejemplo de la previsión? No te quiero... Sí, no, pues por ejemplo, no sé, por ejemplo, transacciones que ahora mismo necesitamos un intermediario, no las vamos a necesitar con un intermediario. Es decir, ¿compro una casa? ¿Necesito notario o no? Podrías no necesitarlo. O sea, es decir, es muy factible que no lo necesitaras, pero evidentemente la regulación está, y la regulación te va a hacer que lo necesites. Eso está claro. Pero podrías no hacerlo. Es decir, por ejemplo, en Reino Unido no hay notarios. Entonces podrías comprar una casa con blockchain, con un contrato, porque al final es un blockchain, contrato. para que la gente lo entienda, es un contrato. Bueno, es una tecnología que apoya un contrato. Es decir, que permite un contrato que se hace entre dos personas. Exacto, con el apoyo, está encriptado de tal manera que es casi imposible de corromper, ¿no? O eso dice. Exacto, es imposible de cambiar. Es decir, es público, es totalmente público. Es, por ejemplo, tú imagínate que yo te vendo un coche de segunda mano, una bicicleta de segunda mano, y yo te digo, no, la bicicleta está increíble, ¿vale? Y tú me la compras. Evidentemente siempre hay un riesgo de información. Tú no tienes toda la información. En cambio, si tenemos, por ejemplo, toda el historial de la bicicleta, de los kilómetros que ha hecho en blockchain, ¿vale? Es pública. Tú me puedes decir, mira, esta es la información, estas son las veces que le he cambiado las ruedas, que he tenido un golpe, que no sé qué, bla, 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 lo que sea, pum, y aquí está todo. Con lo cual, el comprador tiene toda la información, ¿vale? Y puede haber incluso una cláusula en un smart contract que te esté diciendo, vale, pero si yo me encuentro alguna cosa dentro de, no sé, del cambio de marchas que se reconoce que no es por culpa mía, sino por el desgaste que ya ha sufrido, automáticamente me devuelves el dinero. Eso se podría hacer. Puede quedar ahí en un smart contract de blockchain. Puede quedar. No es tan fácil, ¿eh? No, es decir, no es tan fácil ni tan sencillo, y por eso se necesitará un tiempo para ir introduciendo. Pero sí que es verdad que abre la puerta a muchas cosas. Y un poco... Hay un tema, bueno, nos estamos yendo por un... Sí, pero ya. Ahora cerramos luego el paréntesis. Claro, hay un tema que creo que es quizás la paradoja, ¿no? Para que realmente esto se haga masivo y haya un uso de consumo masivo, necesitas que se regule y necesitas que empresas bueno, muy grandes, vistas quizás como Dinosaurio, un Banco Santander, un tal, se metan en esto, lo hagan suyo, y no sé si esto va justamente totalmente en contra de la idea inicial
de todo lo que estás pues, con blockchain, ¿no? Que es justamente lo que decías tú, no tener intermediario. Claro. Si es irte a blockchain para seguir teniendo que hablar con el Banco Santander, pues no sé yo. Sí, no. Sí, sabiendo sí, que el Banco Santander, entendido como banco en sí. Sí, no, pues si no, no te patrocinará nunca. No, es cierto, y el propio Banco Santander lo sabe. En reuniones con ellos son conscientes de ello. Pero ellos, las grandes corporaciones, al final lo que hacen lo que tienen que hacer desde mi punto de vista, intentar ser resiliente y adaptarse a esto, ¿no? Y sabrán que perderán parcelas de poder que tienen ahora, pero ganarán otras, ¿vale? Entonces, ellos van a mutar, ¿no? Del creo que era del gato pardo, ¿no? Del libro de todo tiene que cambiar para que nada cambie. Es algo así. Pero sí que es verdad que en blockchain hay una serie de filosofía, de personas que creen una filosofía de mucha más libertad y de menos regulación, ¿no? Entonces, estos al final, claro, sí que es verdad que se encontrarán con esto, pero sí que es verdad que podrán guardar unas parcelas también de poder suyo. Es decir, porque habrá un momento donde es totalmente anónimo en según qué transacciones. Entonces, ahí es donde se tendrá un reducto. Yo creo que sea un poco como Internet, ¿no? Internet nació de una forma de, happy flower, ¿no? De todos. Información para todos. Información para todos, libre, gratis, etcétera. Y todavía se sigue conservando, pero hay una parte que, entre comillas, a los ojos de los pioneros de Internet se ha pervertido por las grand techs o por lo que sea y ha cambiado. Pero todo puede seguir siguiendo coexistiendo, ¿no? En un mismo Internet, en una misma forma de ver las cosas. Oscar, volviendo a los esports y gaming, porque lo otro ya lo trataremos en otro episodio. Yo hay una cosa que me preocupa como padre. Tengo 2 niñas de 10 años. Me consta que, bueno, ya me comentabas antes que tú tienes una de 8. ¿Cuál es tu política en casa con los videojuegos? Pues mi política es... Claramente, no, me reía porque al final es verdad que con mi mujer, con mi santa esposa, tenemos grandes discusiones sobre esto, ¿no? Pero me parece que esto es común. Es común, Sí. yo creo que en toda la humanidad. Entonces, lo que ella ha decidido, lo que hemos decidido es... evidentemente, como cualquier niño, le encanta jugar a videojuegos. Y si tú lo dejas ahí, estaría 24 horas, ¿no? Supongo que como las tuyas. Como nos ha pasado y como a nosotros. Y como les va a seguir pasando, ¿no? Porque están cada vez mejor diseñados y porque son atractivos y por bla, bla. Entonces, lo que puede jugar los fines de semana, ¿vale? Un par de horitas durante todo el fin de semana, 3. Es decir, no hay una forma, pero algo que no sea excesivo. Es decir, no es eso, ¿no? Tiene tal. Lo que sí que es verdad es que, por otro lado, es que sí que le vemos el potencial de los videojuegos en el plano educativo. Es decir, está muy bien que se entretenga jugando a cualquier videojuego a pasar el rato, y está muy bien, no pasa nada, pero también hay unos videojuegos que le pueden ayudar a formarse de forma ya no solo a relacionarse socialmente, sino pues podría aprender inglés, por ejemplo, con un videojuego, podría aprender matemáticas. De hecho, ahora mismo estamos en una campaña con uno de nuestros clientes que es G2A, que ellos ahora lo que hacen son unos vídeos educativos, tanto para padres, madres, como educadores, ¿no? De la ventaja de los videojuegos y la parte, digamos, práctica, ¿no? Es decir, cómo profesores están enseñando matemáticas a través de videojuegos, ¿vale? ¿Cuál creéis que es el ratio de aceptación por parte de un alumno que te enseñe matemáticas con Fortnite que con una pizarra en blanco? Obvio. ¿Vale? No falta ni preguntar. Sí, sin duda, ¿no? Y de acuerdo, me acuerdo un meme que dice, los videojuegos, los mejores profesores de inglés desde los años 80, ¿vale? Es decir, ya sé que es tu sector, pero sí que es verdad que yo estuve trabajando mucho tiempo en un proyecto para enseñar inglés a través de videojuegos. Y claro, me he encontrado con muchos datos y me encontré con ese meme que dije, es que, ¿para qué voy a seguir? ¿Sabes? Solo con que ponga eso, es que no tiene duda. No, pero se puede aprender, ¿no? Y hay palabras o expresiones, etc. Yo no digo que puedas aprender inglés con videojuegos. Pero puede ser lo que te haga
querer saber más. Exacto. Y sí que dice, oye, por necesidad necesito pues, educarme más con este tema. Un ayudante o un complemento, ¿no? Es decir, sin duda. Entonces, como vemos esto, sí que le hemos apuntado a una extraescolar de que empiece a introducirse de forma muy liviana y muy superficial a picar código a través de Minecraft. Okay. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el Minecraft le divierte, con el Minecraft se puede hacer, pero con el Minecraft también puedes aprender cosas, puedes aprender las bases de la arquitectura, bases de matemáticas, ¿vale? Porque tienes que sumar cuadrados o multiplicar cuadrados y ve la importancia de la división, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto se puede aprender. O, por ejemplo, con Fortnite enseñan las parábolas, a calcular parábolas, ¿no? Porque disparan al aire y caen, ¿no? Pues gracias a eso, pues el estudiante puede tener un interés de ¿para qué quiero calcular una parábola? Pues bueno, pues porque ves que tiene un fin, ¿no? Entonces, esa es un poco la política, es decir, no puede jugar a videojuegos porque le va a quitar tiempo entre semana y el fin de semana puede jugar. No hay un control, no hay un horario, etcétera, pero sí que es verdad que creemos que tiene que estar limitado porque tiene que hacer otras cosas. Y te lo dice un gamer. No, pero porque lo sabes tú bien, porque es muy adictivo. Sí. Y no te das cuenta, ya has estado 8 horas delante de una pantalla y, mira, Exacto, 8 horas y llevo 2 nada más. Exacto, y no es lo mismo cuando tienes 30 años que cuando tienes 7, 8. Claro, sí, obviamente. Justamente con esto de la educación, también eres profesor. Sí. O eras, o sigues siendo. Voy haciendo. Claro, ¿cómo surgió esto? ¿Y dónde das clases? Pues nada, pues me vinieron. Yo creo que la primera clase me pidieron hacer una masterclass para alumnos específicos de eSports, ya cuando ya había una primera academia, ¿no? eSports Professional, que ya daba un curso de eSports para business, y me pidieron hacer una masterclass y la di. Y a la siguiente edición me dijeron si quería ser profesor titular del módulo, en el módulo de marketing, y lo di. Y entonces, bueno, pues desde ahí pues llevo, no sé, creo que ya son 10 ediciones, o sea, 5 años ya dando clases ahí. Y luego me pidieron que fuera director de un máster, del máster de IEBS, de eSports. Es un perfil mucho más business, etcétera. Y ahí, pues bueno, pues soy director y profesor de ese máster, y después voy dando clases esporádicamente pues en varias escuelas que me piden, pues básicamente eSports, blockchain o cosas así, relacionadas con el business. ¿Y cómo te formas tú? Porque claro, no quiero insistir, pero tener la edad que tienes, te has metido en un mundo que conocías de pequeño, pero claro, uno tiene que entender, ¿no? Esto. Hay dos cosas, hay un tema generacional y también tengo que entender el sector, los juegos, el gaming, el eSports. Exacto. Pues nada, uno es una formación autodidacta, es decir, qué funciona, qué no funciona en los videojuegos, es decir, pues ves muchos vídeos, ves muchos reportes, etcétera, etcétera, esa parte. Después hice un curso en la Universidad de California sobre eSports, que yo creo que fue el primero del mundo que se hizo, ¿no? Yo estuve aquí en la primera o en la segunda edición que se hizo hace ya, pues no sé, yo calculo que era 2017, 2018. ¿Fuiste allá o fue online? No, era online. No, 2017, porque en 2018 sí que fui ahí y estuve 3 meses haciendo también clases, etcétera, tomando clases, mejor dicho, de varios ámbitos. Y entonces, bueno, pues de seguir y dar clases, etcétera. Pero ahora mismo, por ejemplo, he tomado un curso sobre metaverso y realidad virtual en la Complutense de Madrid durante 3 meses, 4 meses. He estado viendo clases y entonces era curioso, ¿no? Porque en un sitio das clases y en otro tomas, y además era muy bueno porque una de las personas del staff de las clases había sido alumno mío y ahora era yo su alumno, ¿no? Era muy gracioso y muy bien, la verdad, que realmente era una experiencia muy, muy buena. Óscar, ¿cómo definirías el éxito para ti? ¿Cómo es el éxito? Bueno, claro, depende de lo que entendamos por éxito. Lo que tú quieras profesional, entender. Lo que sea. Yo creo que al final es superar o acercarte muchísimo a tus expectativas, siempre y cuando que tus expectativas en el ámbito que sean lo suficientemente ambiciosas pero realistas. En este éxito
¿Tú crees en todo? Bueno, porque ya hemos visto que tienes una historia y no hemos hecho toda la historia laboral, ni mucho menos, pero tienes mucha experiencia, has hecho muchas cosas. ¿Qué crees, qué rasgo tuyo es el que te ha permitido, pues, tener esta trayectoria y tener este éxito, me imagino con los fracasos de por el camino, como nos pasa a todos? ¿Qué crees que más te ha servido, ¿no? de tu forma de ser o de lo que tienes ya de serie o que has desarrollado? Sí, no, sin duda. A ver, yo creo que dos, podríamos ser más, pero yo creo que dos. Una básicamente es trabajo duro, es decir, aquí no, o sea, esto va de trabajar. Es decir, puedes tener talento y sin duda es algo necesario, pero no suficiente para tener éxito. Entonces es trabajo duro. Y después un poco de honestidad, ¿no? y lealtad. Es decir, al final tener una serie de valores y no todo vale, ¿vale? Por el subir, crecer o medrar, no todo vale y eso al final sé que muchas veces hay mucha gente que le acaban de, pues lo típico, ¿no? Acaban de dar un disgusto, le acaban de dar una puñalada laboral, etcétera, piensa... no se la van a devolver, ¿no? Porque siempre se sale de rositas, si no va a pasar. Y yo creo que sí, al final el tiempo pone a cada uno en su lugar. Y yo creo que al final la honestidad es algo básico y generar lealtades, ¿no? Si tú eres leal, vas a generar lealtades, ¿no? Y a nosotros, bueno, a mí me ha pasado que en épocas complicadas, al final, el hecho de no tener cadáveres en el armario, al final de tener un equipo que es leal a ti porque tú eres leal a ellos, te ayuda en momentos de extrema gravedad y te pueden ayudar muchísimo. Totalmente, me parecen dos puntos muy buenos. Hay otro que creo que también, por una anécdota que me comentabas en la preparación, que creo que puede ser de cuando eras pequeño, me imagino entre videojuego y videojuego, también tienes una cosa que creo que habla mucho de cómo eres y ahora que te conozco, que llevamos charlando, no me extraña para nada. A ver si nos la puedes contar. Pues nada, mi madre tenía una tienda de material material de oficina, de papelería, ¿no? De estos de blogs, libros y esas cosas, ¿no? De papel. Y pues yo creo que tenía pues, unos 6 años aproximadamente. Era hace mucho, ¿no? Como imaginaréis. Y nada, pues escuché una conversación tipo, pues no sé, que decía, no, estos lápices nadie los compra, no rotan, no funcionan, no, tal. Y en un momento de despistes cogí los lápices y me fui a la farmacia. Por eso decía hace años, porque ahora es impensable que un niño de 6 años vaya solo por la calle, pero en mi época no era tan extraño, ¿no? Y además vivía en un barrio, era fácil, ¿no? Y me fui a la farmacia, bueno, fui por los diversos comercios del barrio, de toda una calle, intentándolos vender a las personas que trabajaban dentro de las tiendas. Evidentemente los conocía, bueno, creía que los conocía, con 6 años tampoco puedes conocer mucho, pero sí que, claro, yo creo que se reían y nadie, no sé si alguien me compró, la verdad, entonces yo hice mi ruta, toda mi ruta comercial, ¿no? Iba sin CRM, ni tenía ninguna tablet para ir a apuntar, simplemente iba haciendo mi ruta y llegué a la farmacia, y entonces en la farmacia le empezaron, supongo, a reír y llamaron a mi madre para que fuera a buscar, que estaba yo intentando vender los lápices. Y sí, entonces vino mi madre, supongo que se puso a reír de que intentaba hacer eso. Sí, no, al final era, bueno, ¿cómo puede ayudar en casa, no? Eso que te sientes que tienes que hacer algo, evidentemente con 6 años es... Y lanzarte. Al final, no, claro, muchas de las cosas... Y decirte que yo era muy tímido. Y bueno, soy tímido. No se nota mucho, no, haciendo bueno, el 1-1. porque estamos en la distancia corta y estoy muy cómodo. Pero pues es verdad que no soy que las personas que se ponen a hablar con una pared cuando llegan a un bar. Y yo era muy tímido, entonces... Bueno, supongo que vencí eso pues para ayudar a la familia, ¿no? No sé, algo parecido. Cuando comentabas que te formas y tal, ¿también te formas con los libros? ¿Algún libro que recomiendas o que regalas o que te ha cambiado cosas?
Pues sí, estoy intentando, y sobre todo desde hace un año, leyendo cada día. Siempre intento leer. Sí que es verdad, es que no sé si a ti te pasa, pero yo cuando estaba estudiando en la universidad era un devorador de libros de management, de marketing y todo esto. Y después lo dejé, era como, quiero desconectar, ¿no? Y entonces solo leía novelas. Ya estoy intentando volver otra vez un poco a leer libros, bueno, que sean algo más que una novela, que la novela está muy bien. Y uno de los libros que reconozco, que recomiendo es Snow Crash, que es, digamos, el primer libro donde aparece el concepto metaverso. Ajá. Slow Crash. Snow, Snow Crash. de nieve. Vale. De Crash. Si alguien va para leer, para que cree que le va a ayudar en la concepción de metaverso, va muy equivocado. Es una novela muy interesante, muy de un futuro muy apocalíptico, donde bueno, pasan muchas cosas. Es súper interesante y se menciona el tema del metaverso en, no sé, en 20 páginas, creo yo, no más. Es decir, pero sí que es una novela que está muy bien. Lo cual es muy reciente esta novela. No, es del año 92. ¿Y ya se mete en metaverso? Ya hablaba de... Bueno, de hecho, el concepto de metaverso lo crea él, que él trabajaba en una cosa que llamaba Magic Verse, y entonces él escribe una novela y le llama metaverso, como le podía haber llamado cualquier otra cosa, y desde aquel momento... Pues, ese es el origen. Es el origen. Mira. Porque, pero ya te digo, si alguien lo quiere leer para saber qué es el metaverso, que se busque otra cosa. Que eso no es una novela increíble, pero no para eso. Y después también recomiendo otro muy libro, que es el libro de las 5 AM, que a mí es una cosa que me ha gustado mucho y me ha ayudado mucho. De hecho, yo cambié los hábitos mucho antes de leer ese libro, pero ese libro sí que me ha ayudado un poquito ¿cómo diría? A reforzarme, ¿no? En esa idea de que vale la pena levantarse muy pronto por la mañana. ¿A qué hora te levantas? Normalmente a las 5:30, 5:15, depende del día, pero tal. Puede ser que algún día, el fin de semana no suelo levantarme a esa hora, un poquito más tarde, pero sí, ¿no? Es un momento increíble para aprovechar la... ¿Qué haces a la mañana? Básicamente, o hago deporte, pero normalmente lo que hago es, pues, trabajo un rato, entonces... por ejemplo, me puedo ir a correr cuando ya llevo pues 1 hora y media o así, me voy a correr, o si no, sigo trabajando. Entonces son momentos donde siempre hago o cosas muy duras que me aburren, digamos, pero que hay que hacer, evidentemente, como en todos los trabajos. Las hago ahí porque es donde tienes un poco más de energía, o, que es lo que más me gusta, que es cuando estás tranquilo y puedes desconectar y puedes pensar, no sé, en estrategias, en conceptos, en productos, en cosas, innovación hacia dónde tenemos que ir. Básicamente lo que hago. Sí, y dedicas un par de horas ya nada más levantarte a trabajar más deporte. Sí, 2 horas y media, sí, más o menos. Y luego empieza ya empieza la rutina de todas las niño, familias del mundo. Cole. Sí, exacto, de niños, coles. Empieza la segunda jornada. La segunda jornada, y entonces empieza la tercera, que es cuando llegas, que empieza ya la oficina y cuando todo el mundo ya ha llegado, ¿vale? Y claro, tú ya llevas 4 horas en marcha. Y a la noche me imagino que te acuestas pronto. Sí. ¿Cuántas páginas lees al día? ¿O cuándo las lees? Porque me dices que cada día intentas leer. Intento leer siempre por la noche, pero claro, evidentemente con esos horarios, tipo, intento estar en la cama 9:30, 10 menos cuarto, y sinceramente no aguanto mucho. Me encantaría decir que puedo llegar a las 11, pero es que es imposible. Muchas veces es... No es necesario. Para poder trabajar a las 5 no hay secreto. Exacto. No hay secreto. No hay más. Óscar, me encanta la recomendaciones. ¿Algún documental también que nos quieras recomendar? Porque ya me has dado deberes con estos 2 libros que no he leído. Vale la pena. ¿Algún documental? Mira, bueno, los documentales, los típicos, ¿no? De que podemos encontrar en esas plataformas, que es el dilema de las redes sociales, que por cierto no he visto, pero que sí, que estos siempre te forman. Pero sí que es verdad, es que a mí me da la sensación que estos documentales siempre te lo ofrecen todo solo desde una perspectiva, ¿no? Y está muy bien. Entonces, me gustaría contrastar, pero es verdad que es complicado, pero bueno, está muy bien, porque al menos, como mínimo, te enciende la luz de que algo pasa, pues, no sé, desde nuestro sistema alimentario, nuestro sistema medioambiental, lo que sea, y como mínimo que algo pasa, y eso está bien. Pero una de las cosas que es un poco freak lo que voy a contar, que es uno que no me acuerdo cómo se llama, pero está en Netflix, te lo puedo mirar, pero que es sobre fractales. Los fractales es una cosa muy complicada que yo nunca entendí ni entenderé debido a mi escasa inteligencia sobre física,
Pero lo bueno, a mí lo que me gustó de ese documental es que un físico pensó de forma totalmente diferente a lo que hacían los demás, ¿no? Entonces pensó, ¿y por qué esto no puede ser así? ¿Vale? Porque si lo que estoy viendo no tiene sentido, es decir, al final muy, muy rápido es... En física todo se representaba con líneas rectas, ¿no? Y lo que se dio cuenta es que la mayoría del mundo no son líneas rectas, ¿no? Una piedra no es recto y claro, en física no se puede, ¿no? Porque tiene... Entonces, él encontró la forma de cómo representarlo a nivel matemático, una piedra que no es cuadrada. Pero lo que hizo es que él empezó a entender, a pensar diferente, ¿no? Y eso es lo interesante. Entonces, es una cosa que es muy, muy freak, que entonces lo recomiendo a quienes sean muy freak de esto. Pero es digerible, es decir... Es digerible. ¿sí? Incluso yo llegué a entender lo que era, ¿eh? Es decir, ojo, tampoco es tan difícil, pero que sí que es verdad es que seguramente alguien que lo empiece a ver, aparte la estética es un documental antiguo, no es el tempo es antiguo, etcétera, no es como los documentales de ahora que todo va muy rápido y que en 10 minutos están dando la información, no, en 1 hora y media puede ser durante 20 minutos no pase nada, simplemente se va y una secuencia de imágenes, ¿no? O sea, ojo de... No apto para todos públicos. No apto para todos públicos, lo aviso. Pero sí que es interesante decir cómo alguien se dio cuenta de algo, ¿no? Pues llevamos toda nuestra existencia dándonos cuenta que hay cosas que no se pueden representar de forma fácil y nadie se había dado cuenta hasta ahora, ¿no? Hasta este hombre. Interesante. Bueno, luego me pasarás el título y lo pondré en las notas del episodio. Óscar, última pregunta de esta primera sesión. Si pudieras poner delante de todas las escuelas de España o incluso del mundo un mensaje, si tuvieras una lona gigante para que todo el mundo, los que entran y salen primero y todos los que pasen delante lo puedan ver, ¿qué pondrías ahí? ¿Qué pondría? Orientado a lo que tú quieras. Sea. Yo a los profesores, bueno, en general la comunidad educativa, pues no creo que solo sea culpa de los profesores, creo que es de todo el sistema como está montado. Y ya, como tú bien dices, no solo en España, sino en cualquier sitio del mundo, o en casi cualquier sitio del mundo, creo que el sistema va 2 pasos por detrás de lo que pide la sociedad. Es decir, estamos utilizando sistemas que son muy, muy antiguos, que yo creo que no se han dado cuenta que los chicos, las chicas han evolucionado un montón y que eso no les motiva. O sea, no les motiva una pizarra en blanca. No voy a decir qué, pero mi hija el otro día yo estaba viendo qué le estaban enseñando y es que es imposible que preste atención a esto. Es que, ¿cómo le va a decir, no? Es increíble. Entonces, yo creo que hay que pensar diferente, ¿no? Y, por ejemplo, yo sé que yo sé que no es culpa de los profesores, ¿no? Y lo que decía antes de que hay un profesor que está dando... enseñando matemáticas a través de videojuegos, ¿no? Pero es una mini gota dentro de un océano. Yo creo que al final está remando en contra nuestro, ¿no? Entonces yo lo que diría es innovad, pensad en vuestro alumno, porque es que yo creo que van muy atrás, con lo cual sería espabilad, por ejemplo. Espabilad. Ya, pero no dirigido a los alumnos. No. Los alumnos también, ¿eh? Porque a veces... No, pero es verdad que ellos al final son un sujeto pasivo. Es decir, tienen que aprender. Es verdad que es complicado. Pero, sí. Evidentemente no es fácil. Digo, claro, desde la barrera todo es muy fácil. Entiendo que el sistema es complicado en general, pero sí que como mínimo no podemos continuar así. ¿Y crees que vamos por el buen camino? Pero comentas esto de los juegos, no sé quién es, si puedes me dejarás el nombre y tal, porque me encanta y lo pondré en las notas. Yo sí conozco de una startup catalana, Innovamat, que lo hace muy bien también. No es con juegos así, pero es todo gamificado. Sí, digamos. claro. Un poco para ir, yo coincido 100%, que hay que interesar y tenemos tantas herramientas ahora para hacer que aprender sea divertido. Que bueno, y sí que es un sector que requiere, bueno, es un mastodonte, ¿no? Sí. Cualquier cambio, sin hablar de los temas políticos, es difícil, pero ¿tú crees que vamos por el buen camino? Sí, vamos por el buen camino, pero yo creo que demasiado lentos. Es decir, la pandemia yo creo que, bueno, y tú lo sabes mejor que yo, ¿no? Hizo como un cambio que hizo que todo cambiara, ¿no? En el sector educativo, relación con el educativo, y eso es bueno, ¿no? Porque fue como un shake, ¿no? Pero sí que es verdad que hemos ganado años con esto. Hemos ganado años, pero otra vez nos hemos vuelto como a parar. Me da la sensación que se ha vuelto a parar todo y de que, bueno,
volvemos otra vez, no a la casilla de salida, a ver, igual hemos avanzado cuatro pasos, pero sí que evidentemente algo hemos ganado, pero que falta mucho. Seguimos siendo a la velocidad del documental que recomiendas y no los documentales de Netflix de ahora, ¿no? Exacto, sí. Buena analogía, ahí le has dado. Bueno, Óscar, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Me lo he pasado muy bien. He aprendido muchas cosas. Gracias a ti. Y pues ya dejaré cómo se te contacta si nos escucha alguien que el Banco Santander ya estás en contacto, pero no sé, hay más bancos que te quieran contactar. Siempre, estamos en contacto, pero no son mis clientes, con lo cual está abierto a otros. No, pues LinkedIn, Óscar Soriano, y creo que no hay, o sea, sí que hay muchos Óscar Soriano. No, pero pondré tu link directo a este sí, en el LinkedIn, en tu perfil. Óscar-Soriano en LinkedIn y creo que es el único perfil de LinkedIn que es así. Y si no, nos encontramos, si no, Play the Game en Google y nos encontraremos. Genial. Muchas gracias. Gracias, Loic. Está muy a gusto. Gracias. Chao. Chao. Muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. Te quiero pedir una cosa más antes de que te vayas. Puntúa el podcast y ponme un comentario. Te tomará solo un minuto y me ayudará un montón para poder continuar con más entrevistas inspiradoras. Hazlo ahora, que ya sabemos todos lo que pasa cuando lo dejamos para más tarde. Es muy fácil, se hace desde la cabecera general de Decodificados en Spotify, Apple Podcast o cualquier otra app donde estés escuchando este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Mientras tanto, sé feliz y cuídate. Un abrazo.